Mi esposo se gastó los ahorros de nuestra hija en apuestas y fiestas. Me gritó que yo no mandaba en la casa. El karma fue que lo denuncié por robo y ahora es un mantenido, que vive de lo que le dan sus amigos por lástima. Todo empezó así. Si no te gusta cómo manejo las finanzas de esta familia, búscate a otro, porque en esta casa mando yo y tú solo eres la que trae el dinero, no la que pone las reglas. Esas fueron las palabras que Fernando me escupió en la cara, con los ojos inyectados en sangre y el aliento apestando a whisky barato, mientras yo sostenía en mis manos el estado de cuenta de los ahorros para la universidad de nuestra hija Martina. 10 años de ahorros, 10 años de privarme de lujos, de trabajar horas extras y de planificar un futuro seguro, reducidos a cero. Fernando no solo se había gastado el dinero, se había gastado el alma de nuestra familia en mesas de póker y noches de networking, que no eran más que fiestas con gente tan vacía como él. Lo que él no sabía en ese momento, mientras se inflaba el pecho creyéndose el rey del hogar, es que yo no iba a llorar en un rincón. Iba a usar mi formación como auditora para rastrear cada centavo y lo iba a hundir legalmente. Hoy, Fernando es un hombre que vive de la caridad de amigos que ya se están cansando de sus mentiras, mientras yo le enseño a mi hija que el respeto no se grita, se gana, y que a los ladrones se les llama por su nombre, aunque duerman en tu misma cama. Me llamo Lucía, tengo 36 años y soy auditora senior en una firma internacional. Si algo me define es la disciplina. Mi vida siempre ha sido un ejercicio de orden, balances, activos, pasivos y previsiones. Crecí en una familia donde el dinero no sobraba, así que aprendí desde muy joven el valor de cada moneda. Mi situación económica, gracias a mi esfuerzo, siempre ha sido sólida. Compré mi propio departamento antes de casarme y siempre he mantenido un fondo de emergencia que, irónicamente, fue lo que nos mantuvo a flote cuando Fernando empezó a perder el rumbo. Siempre fui la que pagaba la hipoteca, la escuela privada de Martina, los seguros y las vacaciones. Nunca se lo eché en cara, porque pensaba que un matrimonio era un equipo donde cada uno ponía lo que podía. Qué estúpida fui al no ver que estaba alimentando a un parásito que confundía mi generosidad con debilidad. Conocí a Fernando hace 12 años. En ese entonces, él era un agente de ventas con una energía arrolladora. Era encantador, de esos hombres que entran a una habitación y parece que las luces brillan más fuerte. Me hacía reír, me sacaba de mi mundo de números y me hacía sentir que la vida era una aventura. Al principio, nuestra relación era equilibrada. Él ganaba bien y compartíamos los gastos. Me hacía sentir admirada por mi inteligencia y mi éxito profesional. Eres la mujer más brillante que conozco, Lucía, me decía mientras brindábamos por mi último ascenso. Me sentía la mujer más afortunada del mundo. Nos casamos en una ceremonia hermosa y, 2 años después, llegó Martina. Pensé que teníamos el mundo a nuestros pies. No me di cuenta de que los cimientos de mi castillo estaban hechos de arena movediza. Las primeras señales de alerta fueron sutiles, de esas que decides ignorar porque todo el mundo tiene una mala racha. Fernando perdió una cuenta importante en su trabajo y su comisión bajó drásticamente. Empezó a llegar tarde, diciendo que estaba haciendo relaciones para recuperar sus números. Luego, empezaron a faltar pequeñas cantidades de dinero en nuestra cuenta corriente. Faltan 3,000 pesos en la cuenta de los servicios, ¿sabes algo? Le preguntaba yo, tratando de no sonar acusadora. Ah, sí, tuve que pagar un almuerzo con un cliente potencial, Lucía. No seas tan controladora con los centavos, recuerda que mi trabajo depende de la imagen que proyecto. En cuanto cierre este trato, lo devuelvo multiplicado por 10, me respondía él, dándome un beso rápido y saliendo de la habitación antes de que yo pudiera decir más. Ese era su método, el gaslighting constante. Me hacía sentir como una contadora obsesiva y tacaña que no entendía la dinámica de los negocios. Me decía que mi mentalidad era pequeña y que él estaba jugando en las grandes ligas. Empezó a criticar mis gastos, incluso los que eran para Martina, mientras él se compraba trajes de marca que necesitaba para impresionar. Yo empezaba a dudar de mí misma. ¿Realmente era yo la que estaba exagerando? ¿Acaso no era justo que él tuviera sus propios gastos después de tantos años de trabajo? Mi instinto de auditora me decía que algo estaba mal, pero mi corazón de esposa me pedía que confiara. La tensión escaló de manera insoportable durante el último año. Fernando ya ni siquiera se molestaba en buscar trabajo de verdad después de que lo despidieran de su agencia por falta de resultados. Se pasaba los días en el club, según él, con inversionistas. Regresaba a casa oliendo a cigarrillo y alcohol, con los ojos brillantes y una euforia que no correspondía a alguien que acababa de pasar el día trabajando. Empezó a recibir llamadas a deshoras. Se encerraba en el baño a hablar en voz baja. Un día,
encontré un recibo de un casino en el bolsillo de su pantalón. Era por una suma que me hizo temblar las piernas. Cuando lo confronté, la reacción de Fernando fue violenta, no física, pero sí verbalmente agresiva. ¿Ahora revisas mis bolsillos como una policía de barrio?, me gritó, acorralándome contra la pared de la cocina. Ese recibo es de un evento de caridad al que tuve que ir. ¿Crees que me gusta estar ahí? Lo hago por nosotros, para que tú puedas seguir viviendo en este departamento que tanto te gusta presumir. Eres una ingrata, Lucía. Me mato buscando oportunidades y tú solo buscas cómo hundirme con tu desconfianza. Empecé a sentirme aislada en mi propia casa. Martina, que ya tiene 8 años, empezó a notar que su papá siempre estaba de mal humor o simplemente ausente. La niña me preguntaba por qué papá siempre gritaba cuando hablábamos de dinero. Yo le mentía, le decía que eran cosas de adultos, mientras por dentro sentía que mi mundo se desmoronaba. Fernando me hacía sentir que yo era el problema, que mi frialdad y mi obsesión por el control lo estaban empujando a buscar paz fuera de casa. Empecé a creer que tal vez, si yo fuera más cariñosa o menos exigente, él volvería a ser el hombre del que me enamoré. El evento clave, la humillación que me despertó del coma emocional, ocurrió hace 3 semanas. Estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre en un restaurante elegante. Yo lo había pagado todo, como siempre. Fernando llegó tarde, con un traje nuevo y pidiendo la botella de vino más cara de la carta. Estaba eufórico, hablando de un proyecto inmobiliario que lo iba a hacer millonario. En un momento de la cena, mi hermano comentó que estaba empezando a ahorrar para la universidad de sus hijos. Nosotros ya tenemos eso cubierto, ¿verdad, Lucía?, dijo mi madre, orgullosa. Martina va a ir a la mejor universidad, gracias a lo previsora que eres. Yo sonreí y asentí, pero vi cómo Fernando se tensaba. Se sirvió otra copa de vino y soltó una carcajada seca que hizo que todos se callaran. Por favor, Lucía, dijo Fernando, mirándome con un desprecio que me heló la sangre. Deja de mentirle a tu familia. Esos ahorros no existen porque tú no sabes administrar nada que no sea una hoja de cálculo aburrida. He tenido que tomar ese dinero para inversiones de verdad, para que nuestra hija no termine siendo una empleaducha gris como tú. Lucía cree que manda porque trae el sueldo, pero el cerebro de esta casa soy yo. Martina no necesita tus ahorros de hormiga, me tiene a mí. El silencio en la mesa fue sepulcral. Mi madre me miró con horror. Mi hermano estaba a punto de levantarse, pero yo lo detuve. Sentí una humillación tan profunda, tan pública, que por un momento quise que la tierra me tragara. Pero luego, la humillación se transformó en una sospecha aterradora. Tomar ese dinero. Esa cuenta estaba a nombre de Martina, pero Fernando tenía un poder de firma que le di hace años para emergencias. Esa misma noche, al llegar a casa, mientras él se desplomaba en el sofá ebrio de poder y alcohol, entré a la banca en línea. Mis manos temblaban tanto que me costó 3 intentos ingresar la clave. Cuando finalmente lo logré y vi el saldo de la cuenta de Martina, sentí que me faltaba el aire. 0. Había retiros semanales de 10,000, 20,000, 50,000 pesos. El último retiro fue de 100,000, hace apenas 3 días. Lo desperté tirándole un vaso de agua helada en la cara. No me importó que Martina pudiera oírnos. Estaba fuera de mí. ¿Dónde está el dinero, Fernando?, le grité, mostrándole la pantalla de la laptop. ¿Dónde están los $50,000 que ahorré para el futuro de nuestra hija? Él se incorporó, chorreando agua y con una mirada de odio puro. Se levantó y me arrebató la computadora, lanzándola contra el suelo. El estruendo fue el punto final de mi matrimonio. Ya te lo dije en el restaurante, rugió, dándome un paso al frente para intimidarme. Ese dinero era un desperdicio ahí sentado. Lo usé para mis negocios, para pagar deudas que tú, con tu tacañería, no me dejabas cubrir. Y si no te gusta cómo manejo las finanzas de esta familia, búscate a otro, porque en esta casa mando yo y tú solo eres la que trae el dinero, no la que pone las reglas. Eres una simple empleada, Lucía. Yo soy el hombre de esta casa y hago con el dinero lo que me da la gana. Esa noche no dormí. Me encerré en la habitación de Martina y la abracé mientras ella lloraba sin entender nada. Mi quiebre emocional no fue de tristeza, fue de una claridad gélida. Me di cuenta de que Fernando no era un hombre con mala suerte, era un narcisista, un adicto al juego y un ladrón. Había robado el futuro de su propia hija para alimentar su ego y sus vicios. Y lo peor de todo, se sentía con el derecho de hacerlo porque yo, en mi afán de mantener la paz, le había permitido creer que su arrogancia era autoridad. A la mañana siguiente, no hubo gritos. Fui a mi oficina, pero no para auditar a clientes. Llamé a mi abogado personal y le entregué todos los registros que había recopilado durante la noche.
Como el dinero estaba en un fideicomiso para Martina y Fernando había falsificado ciertas justificaciones de retiro para el banco, lo que hizo no fue solo una mala administración, fue robo y fraude. Las consecuencias fueron inmediatas. Presenté una denuncia formal por robo y uso indebido de fondos fiduciarios. Fernando pensó que yo estaba bromeando, que era otro de mis ataques de control, que se solucionarían con un perdón y una promesa vacía. Cuando la policía llegó a la casa con una orden de comparecencia, su cara de suficiencia se desmoronó. ¿Qué hiciste, Lucía?, me gritó mientras los oficiales lo escoltaban hacia la salida. Soy tu esposo. No puedes hacerme esto. Vas a destruir a esta familia por un poco de dinero. La familia ya la destruiste tú cuando elegiste las cartas por encima de tu hija, le respondí, sin derramar una sola lágrima. Y ese no es un poco de dinero, es el trabajo de mi vida. Vete. Durante el proceso legal, salieron a la luz cosas aún más oscuras. Fernando no solo se había gastado el dinero de Martina, había pedido préstamos a prestamistas de dudosa reputación usando mi nombre como aval, falsificando mi firma en documentos legales. Había tenido aventuras con mujeres que conocía en los casinos, mujeres a las que les pagaba cenas y hoteles con el dinero que debía ser para los libros de nuestra hija. La traición era total. No había un solo rincón de nuestra vida que no estuviera manchado por su sociedad. Su familia y sus amigos intentaron interceder por él. Pobre Fernando, está enfermo, el juego es una adicción, decían. Lucía, ten piedad, vas a dejar al padre de tu hija con antecedentes penales. Mi respuesta siempre fue la misma, ¿y dónde estaba la piedad de él cuando dejó a su hija sin ahorros? ¿Dónde estaba su piedad cuando me humilló frente a todos? Tomé el control total. Logré que un juez dictara una orden de restricción y que el proceso de divorcio se acelerara por conducta delictiva. Fernando perdió el derecho a cualquier bien compartido, que de todos modos yo había pagado casi por completo. Su reputación en el mundo de las ventas quedó destruida, nadie quiere contratar a alguien con una denuncia por robo y fraude patrimonial. La decisión final fue la más liberadora de mi vida. Cambié las cerraduras, vendí los muebles que él había elegido y redecoré la casa con Martina. Le expliqué a mi hija, con la verdad pero con cuidado, que su papá había tomado decisiones equivocadas y que ahora tendría que enfrentar las consecuencias lejos de nosotras. El cierre satisfactorio ocurrió hace unos días. Iba caminando por el centro con Martina cuando lo vimos. Fernando estaba sentado en un banco del parque, con la misma ropa que llevaba el día que se fue, pero ahora se veía vieja y descuidada. Estaba hablando con un grupo de hombres que se veían igual de acabados que él. Uno de ellos le dio un cigarrillo y un poco de café de un termo. Fernando lo aceptó con una gratitud patética, la gratitud de quien ya no tiene nada que ofrecer y vive solo de la lástima ajena. Se dio cuenta de que lo estábamos mirando. Por un momento, vi un destello de la vieja soberbia en sus ojos, pero se apagó de inmediato cuando vio mi mirada. Ya no había miedo en mí, solo una profunda indiferencia. Martina me apretó la mano y me dijo, «Mamá, vámonos, ese señor me da tristeza». Fernando intentó acercarse, pero los oficiales de seguridad del parque, que ya lo conocen por merodear buscando quien le invite un trago, le pidieron que se sentara. Hoy, el hombre que me gritó que yo no mandaba en mi propia casa es un mantenido de la beneficencia y de amigos que le dan monedas para que no se muera de hambre. Vive en un cuarto alquilado que le paga su hermana por pura lástima, mientras yo sigo trabajando, reconstruyendo poco a poco el fondo de Martina. Mi hija irá a la universidad, no porque su padre sea un cerebro de los negocios, sino porque su madre es una hormiga que sabe que, en el balance final de la vida, la honestidad es el único activo que no se devalúa. Fernando quiso darme una lección de poder, y terminó recibiendo una lección de realidad. En esta casa mando yo, y las reglas son simples, aquí no se roba, aquí se respeta y aquí no hay espacio para parásitos disfrazados de reyes. Fin de la historia.